El aceite de oliva, conocido desde la antigüedad como oro líquido. El zumo de la aceituna es desde entonces uno de los pilares fundamentales de la economía andaluza, donde se concentra la mayoría de las almazaras en ecológico de España, con el 46% del total. Los fenicios, el gran pueblo comerciante de la antigüedad mediterránea, llevaron el cultivo del olivo a las costas del sur de la península ibérica, la actual Andalucía, hacia el siglo XI a.C. Pronto, dicha tierra habría de convertirse en una de las principales zonas de producción. El sector del olivar ecológico es uno de los que ha presentado un mayor crecimiento en los últimos años. Según datos oficiales, actualmente hay un total de 209.288 hectáreas en España dedicadas al olivar ecológico. Andalucía es la comunidad autónoma donde se concentra la mayor parte, con 79.760 hectáreas dedicadas a este cultivo. Andalucía es una región aventajada en la lucha contra el cambio climático. Como recoge el informe Producción Ecológica Mediterránea y Cambio Climático, editado por Ecovalia en 2018, el olivar ecológico reduce la huella de carbono en un 100%. Estamos, pues, ante el cultivo que más y mejor contribuye a la lucha contra el cambio climático, el olivar ecológico. Otoño-invierno es la época de recolección de la aceituna ecológica. El momento óptimo es el embero, el instante en el que las aceitunas tienen su máximo nivel de ácidos grasos y aromas en la pulpa de la oliva. La recolección de la aceituna ecológica transforma la vida de nuestros pueblos de octubre a diciembre. El olivar ecológico es una fuente de empleo y desarrollo para muchos pueblos de Andalucía. Andalucía, líder del aceite de oliva ecológico, del oro líquido, una región poderosa en la lucha contra el cambio climático. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, José María. Buenas tardes. En primer lugar, es dar las gracias a todos los que nos están siguiendo a través de la plataforma Zoom, con los que vamos a compartir pues un rato de charla sobre el olivar. Para empezar a decir, este año en Ecovalia estamos de aniversario, estamos de celebración. Llevamos 30 años trabajando por el desarrollo del sector de la producción ecológica. Es un año en el que no queremos, no que no vayamos a mirar atrás. Cuando uno cumple años, mira y analiza lo que ha vivido y lo que le sirve, pero sobre todo queremos centrarnos en el hoy, en el presente, en lo que hoy es la producción ecológica en Andalucía y en España y a nivel mundial, hoy que también se han presentado las cifras esta mañana con Biofac. Y además mirar al futuro. Estamos ahora mismo quizás ante la mayor oportunidad a la que se enfrenta el sector con el Pacto Verde Europeo, la mayor oportunidad de crecimiento. Son una serie de elementos que van a condicionar todo este año, en este 30 aniversario, y no queríamos dejar pasar la ocasión, es decir, haciendo lo que hacemos también siempre entre las múltiples actividades, pues acciones promocionales en las cuales pusiéramos en valor el sector, la diversidad que es el sector y los cultivos, el valor de los cultivos y de los productos ecológicos. Y tocando varios campos, hablaremos de frutos secos, hablaremos de vino, hablaremos de ganadería, hablaremos también de los hortícolas, pero hoy, y arrancamos como, pues quizá lo más cercano a su fecha, a su temporada alta, como podría ser, que es el olivar y sobre todo también cultivo estrella en producción ecológica y en Andalucía. Quiero comenzar también, me vas a permitir, José María, un inciso, diciendo que a uno he detectado una errata, y una errata que habrán visto ahí, y no le gusta equivocarse, pero hay veces también que los errores pues, son satisfacciones. Y es que donde tenemos puestos 79.000 hectáreas, que es cuando mis compañeros de comunicación han estado realizando todo el material, pues
Tengo que decir que hoy en día en Andalucía estamos en 88.700 hectáreas, 88.691 para ser exactos. Hace unos días se publicaban las estadísticas por parte de la Consejería de Agricultura de aquí de Andalucía y constatamos que este año hemos crecido en superficie un 11,2%, el mayor crecimiento que se ha dado en superficie de olivar ecológico. Con lo cual, vaya por delante esta fe de ratas satisfactoria para poner en relieve la importancia que tiene la importancia que está teniendo el olivar. Y en esta campaña, pues como habéis podido ver, con un vídeo promocional en redes sociales, y queríamos también pues hacer una serie de charlas a través de 4 sesiones, huyendo del tono, pues del tono academicista de los webinars en el cual, pues bueno, unos cuantos ponentes hablen, sino que hablar del olivar como pueden hablar dos amigos que se encuentran, se están tomando un café y están hablando sobre una de las cuestiones que en este caso les apasiona a José María, lo sé, y a mí también, digo, por tradición familiar desde siempre, digo, el olivar es una de mis pasiones también, y comentando y analizando, pues para que en 4 sesiones, tampoco de más, vamos a de media horita, no más tampoco, no nos cansemos ni estemos aquí, digo, horas hablando, aunque daría para hablar horas. Toquemos pues el valor ambiental del olivar, toquemos el manejo del olivar, hablemos también de los mercados del olivar, de la dimensión cooperativa del olivar. No olvidemos que el olivar es un cultivo social y hoy vamos a hablar del valor del olivar, de lo que significa el olivar de sierra, la importancia de aspectos económicos que tiene su olivar. Y por aquí pues van a pasar personas claves en este sector, como puede ser Vicente Rodríguez Niño, o Juan Maluque, Juan Antonio Caballero, Álvaro Lavarría, pero hoy quiero dar la bienvenida y contamos con José María Penco Valenzuela. Buenas tardes, José María. Buenas tardes, Diego, y muchas gracias por haberme invitado. Creo que el rato que pasemos aquí puede ser bastante productivo y todos tenemos mucho. Yo cada vez que me siento a hablar contigo salgo contento porque me llevo conocimientos y me aportas conocimientos. A José María, pues presentarlo para el que digo, bueno, no creo que haya que hacerlo, pero siempre bueno para el que no le tenga referencia. José María, iba a decir compañero, digo, yo soy compañero suyo, somos los dos agrónomos de la Escuela de Córdoba, pero digo, él, director técnico de Volume, ahí es nada, hablar de uno de los principales concursos de aceite de oliva virgen extra del mundo, ¿vale? Todo un orgullo. Y director también de AEMO, director técnico de AEMO. AEMO son más de 170 municipios, corrígeme si me quedo corto, y diputaciones provinciales que tienen todas un elemento en común, algo que los une en el alma, y es de los municipios esos, que es el olivar. Son los municipios y las diputaciones de provincias donde el olivar es un elemento fundamental, pero que luego además también sigue desarrollando su carrera como agrónomo en proyectos sobre todo muy relacionados con la industria olivarera, y, y decir también que estamos ante uno de los mejores catadores de aceite y expertos en paneles de catas de este país. Y yo particularmente, nosotros desde Ecovalia tenemos el orgullo de estar hablando con el director técnico del concurso de aceite de oliva ecológico, el decano de este país, que es Ecotrama. Que con todo eso es José María. ¿Sabes? Aquí. Entonces, si te parece, José María, digo, por ir empezando, y digo, casi que hemos hecho la presentación, pues esta tarde comentaba el componente económico, el valor económico, lo que se mueve detrás del olivar es importante, quería que lo viera, y obviamente pues uno de los elementos, y vamos a empezar yo creo que ya directamente, vamos a poner el tono en suerte, uno de los elementos fundamentales pues el año pasado, si nos retrotraemos hace un año, justo antes de que empezara el dichoso COVID, estaban los tractores cortando nuestras autovías a lo largo de toda Andalucía, con movilizaciones. Unos meses antes había habido también, yo digo, aquí en la Plaza de España, una importante manifestación por toda la Avenida de la Palmera hasta llegar
hasta llegar a la delegación del gobierno, y en las cuales se hablaba de costes por la crisis de precios que atraviesa el aceite de oliva, una crisis importante que afecta al sector, y en las cuales el elemento de costes está ahí presente. Salió después, en respuesta, la ley de la cadena alimentaria, que yo no sé si ha venido a poner luz o un poco más de distorsión, porque el concepto coste, es decir, en la ley de cadena alimentaria, pues hay una cuestión que se dice que las transacciones no pueden hacerse a un coste menor del de producción. Y ahí es donde está ese elemento primero, porque el que te quiero preguntar. Porque claro, el concepto coste de producción, ¿de qué estamos hablando? A ver, ¿qué opinión tienes tú de esta cuestión? Porque creo que, no sé si he empezado muy fuerte, pero creo que es Muy bien. importante. Bueno, Diego, efectivamente es un tema crucial en todo esto, ¿no? Porque en cualquier actividad, y entre ellas la actividad agraria y al final los agricultores son empresarios, como cualquier otro, pues necesitan rentabilidad, ¿no? Entonces, desde hace años, nuestro sector está analizando si efectivamente es rentable o no el cultivo del olivo, ¿no? Yo recuerdo cuando hablo antes del 2012, ¿no? Que en AEMO, junto con Salvador Cubero, coordinamos un estudio de costes. Fue de los primeros, se había hecho algo, pero bueno, fue de los primeros. Se hablaba cuánto valía producir un kilo de aceite de oliva, ¿no? Y bueno, lo primero que sabemos los olivareros, todos, es que esa pregunta no se puede hacer así, ¿no? No se puede decir cuánto vale producir un kilo de aceite de oliva. Nos podemos acercar, nos podemos aproximar a determinar cuánto vale producir un kilo de aceite de oliva en los distintos sistemas de cultivo, ¿no? Eso fue lo primero que además era de lógica, planteamos. Y en aquel momento, bueno, lo que hicimos fue definir una serie de cultivos, sistemas de cultivo, aunque la realidad, ¿cuál es? La realidad es que hay tantos sistemas de cultivo como parcelas de olivar en España, hay tantos costes como parcelas de olivar en España, pero había que englobarlo en un grupo de sistemas de cultivo y determinar los costes en cada uno de ellos. Y esto es muy interesante en lo que vamos a hablar hoy, porque al final vamos a converger en uno de esos sistemas de cultivo que tiene un gran problema de rentabilidad, ¿no? Y por eso es importante. Bueno, entonces en aquel momento pues definimos lo que llamamos el olivar tradicional no mecanizable, que era un olivar con más del 20% de pendiente, y tradicional el olivar de montaña, para aclarar, ¿no? Y para resumirlo. Definimos después el olivar tradicional de pendiente moderado, de baja pendiente, que es el que también, siendo tradicional, tiene menos de un 20% de pendiente. Después definimos el olivar intensivo y el olivar en seto y determinamos los costes en esos sistemas de cultivo. Los resultados fueron los que esperábamos y bueno, pero pusimos números, ¿no? Entonces ya sí podíamos hablar. ¿Cuánto vale producir un kilo de aceite de oliva? Bueno, ¿en qué sistema? En este. Pues si las cosas se hacen bien, potencialmente pues vale producir X, ¿no? Yo, aunque tarde un minuto, creo que es interesante partir de aquí, y como ese estudio lo hemos actualizado 2020 con datos actuales, deciros pues qué resultados tenemos en este momento acerca de los costes de producción de un kilo de aceite desde el árbol hasta el depósito de la almazara en cada uno de esos sistemas. Y empiezo por el que nos va a ocupar hoy más tiempo, por el olivar de montaña, ¿no? Por el olivar tradicional de más del 20% de pendiente, que no es mecanizable y que por tanto los costes son bastante superiores y que además su producción media es menor, lo que redunda también en esos costes, ¿no? Y por daros el dato, pues el coste medio aproximado de producir un kilo de aceite en un olivar de montaña con una producción, como digo, limitada a 1.750 kilos de aceituna por hectárea, etcétera, no vamos a entrar en eso, pues estaría en este momento en torno a 3,50, a 3,50 €, ¿no? Después, en un olivar tradicional mecanizable, es decir, de baja pendiente, estaría en torno a 2,64 si es secano y a 2,18 si es regadío. En un olivar intensivo, 7x7, un tronco, ya lo podemos mecanizar, la recolección, etcétera, pues estaríamos en torno a 1,90 si es secano y a 1,60 si es regadío. Y en un olivar en seto, que como sabéis es totalmente mecanizable, especialmente la recolección, con mucha ventaja en ese sentido, el coste estaría en torno a 1,49. Entonces, ¿cuánto vale producir un kilo de aceite de oliva? Pues vamos, de 1,49 en un olivar en seto en plena producción hasta 3,50 en un olivar de montaña
bueno, pues son datos medios, luego cada finca, como digo, es diferente, pero podríamos estar hablando en torno a eso, ¿no? A esa pregunta, claro, cuando tú has dicho la ley de la cadena alimentaria incluye en el contrato que se abone el aceite por encima de los costes de producción, estamos seguros que el legislador tenía buena intención cuando lo puso, porque ojalá fuera así, ¿no? Ojalá fuera así. Pero claro, eso pues es un arma de doble filo en el sentido de que entonces los que tienen costes superiores estarían condenados a que o le pagan más que ese coste habiendo aceites más baratos o no pueden vender. Con lo cual es un tema realmente pues espinoso y, como digo, seguro que el legislador lo hizo con buena intención, ¿no? Pero bueno, eso anda ahí encima de la mesa y yo creo que lo que tenemos que buscar y discutir y hablar hoy, charlar hoy, es cómo buscar la rentabilidad también de esos sistemas por sí mismos, en base a qué parámetros y en base a qué soluciones, tanto técnicas como ayuda europea, etcétera, ¿no? La verdad, José María, es que bueno, gracias por los datos, gracias por la actualización de esos datos, son bastante significativos y, y viéndolos, cualquiera de los que estamos aquí presentes, pues digo, comprenderá, digo, oye, nos encontramos con un problema serio, y es que hablamos también, claro, primero, no tenemos un solo tipo de olivar. Cualquiera que digo, conociendo el sector o conozca nuestra tierra, digo, exactamente, digo, si empezamos arriba, cruzamos por la Nacional 32322 y hemos entrado por Génave por ahí hasta llegar casi hasta Ayamonte, la diversidad de paisajes y de olivares diferentes que vamos a ver es tremenda. Y claro, yo me centro en eso, digo, lo que estás comentando también, que al final el olivar tradicional y el de montaña, y casi lo asimilaría también, pero digo, le llaman viticultura heroica a la de la Ribera Sacra, a los vinos de la Ribera Sacra, pero que estos aceites son heroicos también, porque obviamente esas pendientes imposibles y esos manejos imposibles, digo, pero claro, con esto... ¿Qué hacemos con esto? Porque aquí lo que veo, digo, oye, un problema estructural al final que te enfrentas a una reconversión profunda, al cierre, como con altos hornos en algunos sitios. ¿Qué soluciones o qué le ves tú que puedan digo, hacer este tipo de olivares? Bueno, pues como todo, casi todo en la vida, seguramente la solución será combinar. Es decir, dependeremos, habrá que hacer varias cosas, no solo una. No hay una solución mágica que nos haga solventar este problema. Porque fíjate, estamos hablando de unos costes medios en torno a 3,50 y estamos hablando de que la remuneración, el precio de mercado del aceite de equilibrio en los últimos 3 años, que lo ha actualizado esta mañana, lo que llamaríamos el precio Pool Red de Virgen Extra. Vamos a partir de Virgen Extra, sabéis que hay 3 categorías, yo me refiero a Virgen Extra. El precio medio en los últimos 3 años ha sido de 2,22. Estamos hablando de precio a granel en la puerta de Almazara Ex-Work, en el depósito de una almazara o cooperativa, ¿no? Ese ha sido el precio medio. No estamos hablando de aceites envasados con un marketing detrás que también tienen otros costes diferentes. Estamos hablando del precio importante que en España se comercializa pues desde el origen, el 70-80% del aceite a granel, luego sería el precio representativo, ¿no? Como digo, 2,22, ¿no? Pues claro, si a mí me remuneran a 2,22 el Virgen Extra convencional y mi coste es 3,50, pues necesitamos escalar. Y esa escalada de valor diferencial, ¿dónde la podemos conseguir? Nosotros lo tenemos claro desde hace años, ¿no? Yo diría, en primer lugar, como premisa fundamental, la calidad. Es decir, producir Virgen Extra. Esa es la premisa fundamental, la primera. Es decir, si no produces Virgen Extra y encima produces lampante o produces virgen, es decir, coges la aceituna en un estado sanitario o del suelo, etcétera, y lo que va a producir el lampante, entonces este olivar de alta pendiente no tiene absolutamente ningún futuro. Es mejor olvidarse de cultivarlo, ¿no? Por tanto, para empezar, hacer aceites de calidad, vírgenes extra. Y dentro de los vírgenes extra, como todo, pues existen distintos segmentos. Están los vírgenes extra, pues aceites sin defecto, con un frutado que tienen que tener lo mayor que cero, pero que, bueno, que son vírgenes extra
vamos a decir, entre comillas, normales, y están aceites ya de una categoría superior que el mercado lo reconoce. Pues yo opino que en la montaña debemos, sin duda, de irnos a esos aceites diferenciales dentro del virgen extra y además buscándole unas características organolépticas y de calidad potenciadas, superiores, ¿no? Y eso se consigue cogiendo la aceituna en su momento óptimo de recolección. A mí no me gusta hablar de la recolección temprana, tal, porque parece como que estamos cogiendo las cosas antes de tiempo. No, cogerla cuando el rendimiento graso sobre seco ha llegado a su punto, y eso en España en el 80-90% de los casos se da en noviembre, máximo diciembre, primera quincena de diciembre. Por tanto, coger el aceite en ese momento del árbol, la aceituna sana y con unas características diferenciales. Luego el aceite de montaña proveniente de olivares de montaña tiene una calidad superior. Esa pregunta no la hacen mucho, ¿no? Nosotros, recuerdo, en el 98 hicimos un estudio en la Sierra de Cádiz con el Instituto de la Grasa, con Pepe Alba, con José Alba, con Fernando Martínez, etcétera, cogiendo las mismas variedades en la sierra y en la campiña, ¿no? Y sí ocurre una cosa, normalmente hacer olivares más marginales producen menos cantidad, pero como que concentran más la esencia y organolépticamente son más potentes, si los cogemos en su momento. Luego ya tenemos ahí que los olivares de montaña tienen esa característica diferencial. Son olivares, en fin, con unas características organolépticas más potentes, incluso más complejas, etcétera. Luego eso tenemos que ponerlo en valor. Ya vamos escalando del 2,22 al 3,50, pues ofreciendo al consumidor un producto de una calidad organoléptica diferencial. Después, ¿es más saludable o no es más saludable? Pues bueno, y todavía no estamos entrando en ecológico, ¿eh? Estamos hablando todavía de montaña, luego entramos en ecológico. Efectivamente, los aceites de montaña de alta pendiente, de sitios donde el olivo le cuesta más producir, produce menos, con más trabajo, con menos agua, con condiciones climáticas extremas, efectivamente tienen mayor contenido en elementos menores, en fracción insaponificable, en antioxidantes. Luego también es un alimento que en ese sentido los otros también son fantásticos, pero este tiene un porcentaje mayor de elementos menores de fracción insaponificable y por tanto es más saludable, ¿no? Ya tenemos un aceite de calidad que tiene unas características organolépticas diferenciales que tenemos que comunicar, que es saludable, que tenemos que comunicar, y ahora entramos ya, si te parece, en la producción ecológica. Absolutamente necesario, Diego, yo no tengo ninguna duda. Tú has dicho antes, bueno, que si eras director de AEMO, de Volume y tal, no sé si lo sabes, yo imagino que sí, porque además soy socio vuestro, pero soy olivarero de montaña también. Entonces... me ha faltado comentarlo porque además... es importante. Es decir, que en la última edición de Ecotrama, Sí. este señor tuvo la feliz idea de darle la vuelta al asunto. Hicimos, yo no sé si fue el primero, pero si no fue el primero, la verdad que fue estupendo. Ecotrama lo celebramos en medio de un olivar ecológico de sierra, que fue precisamente en su olivar, con lo cual, entre todas las cuestiones que he comentado, me falta decir lo fundamental, es olivarero ecológico. Eso es. Con lo cual, cuando hablo, lo digo porque en algunas charlas me dicen, es muy bonito decir eso, dije, ingeniero agrónomo y tal, pero en el campo, bueno, gestiono una finca que no es mía, de la familia, pero la gestiono yo, y es una finca modesta de 20 y tantas hectáreas en plena Sierra Morena. Luego, cuando estoy hablando así, lo estoy viviendo en mis carnes, ¿no? Por eso, en fin, no me importa, el decir que son números y son circunstancias que las estoy viviendo. Entonces decía, vale, siguiente paso, es absolutamente necesario que los que estemos o los que estén en olivar de montaña se certifiquen como ecológicos y hagan agricultura ecológica, porque ahí ya damos un salto muy importante en valor. Pero lo damos ¿por qué? Porque el consumidor lo reconoce, porque los aceites ecológicos vírgenes extra tienen un valor diferencial objetivo en el mercado, que esto no es discutible. Sí, podemos discutir de esa franja, de cuánto es esa franja. Y sigo hablando de aceite a granel a pie de bodega, ¿no? Esa franja yo me atrevo a decir que un mínimo de 60 céntimos existe, ¿no? Y existe y es una realidad. De hecho, se hacen multitud de contratos a olivareros ecológicos donde por sexto aceite ecológico, si es virgen extra, pues tiene un diferencial mínimo de 60 céntimos. Yo diría de 60 céntimos a 1 euro, ¿no? Oye, ahí ya sí damos un salto de valor importante que hace que nos acerquemos de ese 2,22 de base a ese 3,50
antes hablaba de la calidad, que también cada vez se paga más, ¿verdad? Que no se paga como se debería, pero cada vez se paga más. Bueno, el hecho de ser ecológico ya nos hace dar ese salto. Y hay otro salto importantísimo, y yo creo que va a ser cada vez más importante, que son la política agraria común. La política agraria común tiene una apuesta. La apuesta es potenciar la estrategia verde. Y cuando nosotros hablamos de los estudios de costes y nos preguntan, las ayudas PAC ayudan, tienes que sumarlas a los ingresos, etcétera. Decimos, sí, las ayudas PAC están aquí ahora mismo, seguirán unos años, pero no sabemos hasta cuándo, ¿no? Sin embargo, las ayudas asociadas a la estrategia verde no solamente van a seguir unos años, sino que van a ser cada vez mayores. Y de hecho, en la nueva PAC, que ahora mismo se está discutiendo, pues ya se va a potenciar, como sabemos, con los ecoesquemas, si quieres ahora hablamos, con el FEADER, es decir, con el desarrollo rural, que va a seguir existiendo con un porcentaje asociado a los agricultores ecológicos, etcétera, pero es que también se va a meter en lo que serían los pagos directos de una forma más firme que se ha metido ahora, con los ecoesquemas, y quien cumple los ecoesquemas, que también podemos hablar de los 9 que se han planteado, son los agricultores ecológicos. Por tanto, ahí hay un salto también de valor, que serían esas ayudas necesarias, y precisamente necesarias para quien más lo necesita, que son los olivares menos rentables. Bueno, pues ese ingreso adicional, junto a lo que he dicho antes, es la única solución, y lo digo de verdad, pocas veces, y sabes, tú eres agrónomo como yo, que en el campo podemos hablar de soluciones únicas, poquísimas veces, ¿no? Yo no me gusta, cada finca es diferente, cada agricultor es diferente. No fabricamos tornillos, ¿no? Fabricamos al aire libre, y por eso no podemos, debemos tener mucho cuidado de hacer sentencias. Sin embargo, yo aquí, y lo digo aquí, y lo he dicho siempre cuando hablamos de esto, creo que es absolutamente la opción necesaria para los olivares de montaña, el hacer calidad y de certificarse como ecológicos, para encontrar ese valor ya por encima de esos costes de 3,50 que hablaba, y que de otra manera yo no veo que se puedan conseguir, ¿no? Por tanto, la apuesta del olivar de montaña hacia la producción ecológica es una opción, ya digo, no voluntaria, sino yo diría, si quieres sobrevivir, si quieres hacer tu olivar sostenible, que es absolutamente necesaria. Luego, también para los otros sistemas de cultivo es una opción, ahí ya le llamaría la opción inteligente, ¿no? ¿Por qué? Porque es decir, oye, voy a producir a menos costes, pero es que encima voy a acceder a muchas de las ventajas de que me da el mercado en el sobrevalor ecológico y tal. Y voy a aplicar técnicas de cultivo además, que voy a, bueno, antiguamente había un bulo, ¿no? De que la agricultura ecológica es producir, es no hacer nada en cuanto a técnicas de cultivo, fitosanitario, fertilización, etcétera, no hacer nada y coger mucho menos. Eso no es así. Ahora mismo ya hay técnicas desarrolladas que permiten aplicar las técnicas de cultivo y perder porcentajes muy pequeños de producción por el hecho de hacer producción ecológica. Y en las zonas de montaña ese diferencial es aún menor. ¿Por qué? Porque ya son olivares de por sí con una producción limitada, y que por tanto, si se cultivan bien, yo ya incluso diría que no tiene por qué haber pérdida de producción en porcentaje, ¿no? Y perdona que me he explayado un poco, No, digo, de eso se trata, José María. Creo que has tocado puntos interesantes, lo comentaba al principio, digo, el Pacto Verde, la estrategia del Pacto Verde ha dicho, señores, aquí tenemos que tener neutralidad climática en el 2050 y vamos a ponernos deberes en todos los órdenes económicos de la Unión Europea. Y a nosotros, en la producción de alimentos, nos ha tocado también deberes, la estrategia de la granja a la mesa. Ahí se han marcado en el 2030, en 9 años, el 25% de la superficie tiene que estar en producción ecológica. Obviamente, llegar a eso, vamos, como dato, en España necesitamos 4 millones de hectáreas. A las 2.355.000 que tenemos, necesitamos otros 4 millones de hectáreas más. Es indudable que todo eso va a condicionar la política agraria. La única forma de llegar ahí es el sector está creciendo, está subiendo, pero obviamente tiene que ir, digo, va a recibir apoyo público, incentivo público, y es una oportunidad estupenda que se abre ahora mismo. De hecho, esa oportunidad la tenemos ahora encima de la mesa también, que en los próximos días o semanas, vamos, a lo largo de este mes,
se va a abrir una nueva convocatoria para nuevos agricultores en agricultura ecológica. Es decir, ya han podido renovar los que ya estaban en agricultura ecológica, continuar con sus ayudas en este periodo de transición, porque la nueva PAC llegará en el 2023, pero se va a abrir un periodo para que quien no esté en producción ecológica pueda acceder ya también, con lo cual pues estamos ahora mismo en una oportunidad interesante. Y luego has tocado otro punto también, que además yo me lo he encontrado a lo largo ya de muchos años, visitando muchas cooperativas, muchas reuniones y asambleas pues a lo largo de Castilla-La Mancha, digo, aquí en Andalucía, y te diría también en Extremadura, de oye, pero eso de la agricultura ecológica, eso no hace nada, es dejar el olivar a su amor, quieto, sin ninguna historia, digo, ese es uno de los falsos mitos. Los productos son muchísimo más caros y ahí no hay productos. La productividad, esto el olivar se me cae y lo has comentado muy bien. Nada de eso sucede. Y no solo, vamos, lo comentas tú y en este caso digo, yo puedo dar fe también personal de que eso no está sucediendo. Eso, vamos, no sucede, sino que con el paso que digo, que el primer año dirá, oye, cambias a ver la historia, pero que luego tú sacas tu media, porque también, como digo, que al final la cuestión son de números, no hay dogmas, pero que también, y los números son importantes y no es de un año marca, sino con las medias, y te das cuenta que al final, digo, oye, estamos ante un elemento productivo y rentable. No sé, digo, si te has encontrado con mucha cuestión. Y luego también está, digo, entiendo yo que el aspecto climático, que no se, digo, que hay que cuantificarlo también, digo, a lo mejor no está directamente traducido a euros todavía, pero creo que estamos también ante un valor o un refuerzo también que es importante en el olivar ecológico. Por supuesto lo es. Fíjate, lo es a nivel a una necesidad del planeta, ¿no? Pero sí que se traduce en euros. Y te voy a decir por qué. Mira, ahora mismo, hablando del último año y medio, la pandemia está haciendo, y esos son datos objetivos, que las dos principales preocupaciones mundiales, las dos, o sea, cuando se preguntan en encuestas, como aquí el CIS pregunta cuál es la principal preocupación de los españoles, que si la política, que si la corrupción, etcétera. Bueno, hay organismos que hacen encuestas a nivel mundial de cuáles son las primeras preocupaciones de los habitantes del planeta, ¿no? Y en este momento las dos principales preocupaciones son la salud y el cambio climático. Y fíjate en qué posición está la producción ecológica en este momento, en qué posición de futuro. Porque los dos grandes valores de la producción ecológica a ojos del consumidor son que es un producto sano y que es un producto que respeta el medio ambiente. Y que lucha contra el cambio climático, porque respetar el medio ambiente, captura de carbono, lo habéis dicho antes perfectamente en vuestro vídeo, etcétera, pues es preservar el medio ambiente, es decir, el cambio climático. Por tanto, si ese consumidor mundial, sus dos primeras preocupaciones son la salud y el cambio climático, y resulta que los productos ecológicos en general y el aceite de oliva, que es el que nos ocupa, virgen extra en particular, es un producto sano y es un producto que es el mayor bosque cultivado, que secuestra carbono, etcétera, etcétera, imagínate si eso tiene valor a la hora de que un consumidor del norte de Europa, de Asia, de cualquier país, se enfrenta en el lineal a un producto como el aceite de oliva virgen extra ecológico. Es decir, está incidiendo en las dos principales preocupaciones que en este momento, con la pandemia y el cambio climático, ya lo era antes de la pandemia, pues las dos principales preocupaciones, ¿no? Por tanto, tenemos un arma comercial y de marketing de un valor absolutamente incalculable, lo cual hace que eso al final se traduzca sin duda en euros y que ese diferencial que estábamos hablando antes, que tiene un mínimo de 60 céntimos, etcétera, probablemente en el futuro sea mayor. Y luego está, hombre, la concienciación y el convencimiento, es decir, los que somos agricultores ecológicos también creo que nos reconforta, ¿no?, el hacer el cultivo de una forma sostenible como lo estamos haciendo, etcétera, etcétera, y eso también pues tiene una remuneración, ¿no?, en nuestra
en nuestra persona, en nuestra actividad como agricultores, que también hay que valorar. Es decir, no se trata de decir vamos a hacernos ecológicos solamente por cuestiones económicas, aunque ya hablando claramente, no dudemos que eso ocurre, ¿no? El dinero, los fondos de inversión, etcétera, cuando ven una oportunidad de negocio, se lanzan, ¿no?, a esa oportunidad de negocio, ¿no? Como pueda pasar, por poner otro ejemplo, en el olivar en seto, en nuestro sector, ¿no? Si es rentable, al final, aparte de los convencidos, están los que quieren una rentabilidad de alta, y el dinero quiere siempre rentabilidad alta. Caso del ecológico, yo creo que está empezando a ocurrir y va a seguir ocurriendo. Mientras sea un nicho con un valor diferencial cada vez mayor, pues va a haber más ojos mirando hacia este sector, sin duda, ¿no? Pero bueno, nosotros, hablando de lo que estábamos hablando, de Andalucía, de los datos tan esperanzadores que has dicho, que yo lo he apuntado, porque efectivamente yo estaba con los 80.000 hectáreas y tú ya hablas de 88.000. Nuestro objetivo debe de ser, por lo menos también desde AEMO, de la Asociación de Municipios de Olivos, no solo en Andalucía, en toda España, es dar solución a ese olivar que, si no busca ese valor diferencial, pues que está condenado a la desaparición y al abandono, ¿no? Pues me parece una labor encomiable, en la cual, bueno, pues digo, sabes que digo, tenéis Ecovalia siempre al lado, porque creemos que es fundamental, porque vamos, lo vuelvo a recalcar también cuando hablamos del tema climático, es decir, el olivar ecológico no solo, y voy a hablarlo así un poco más llano, no solo se traga el CO2 que produce, es decir, el CO2 que yo emito para producir un litro de aceite, me lo trago, sino que además me trago lo de los demás, se traga lo de los demás, que es un balance negativo. Estamos ante un sumidero de carbono, con lo cual es un elemento fundamental, que en eso también, cuando hablamos de la contabilidad, digo, la contabilidad ambiental a veces no está del todo integrada, esas externalidades, y estamos también ante otra potencial fuente de ingresos, porque además nos decimos también que la palabra ecología y la palabra economía tienen una raíz común, que es eco, digo yo, que la relaciono. Y digo, otra potencial fuente de ingresos, hablamos de mercados de emisiones de carbono, por supuesto, y uno que está aquí, lo hemos mencionado, y es indudable el hecho de que la producción ecológica esté en el centro de la mesa de las políticas agrarias europeas ahora mismo, es precisamente debido a esa condición. Es decir, esta oportunidad que se abre ante el sector ahora mismo, pues obviamente, digo, tiene con eso. Pues creo que llevamos un rato y hemos hecho un repaso bastante amplio, bastante completo. No sé yo ahora preguntar a los compañeros, porque claro, los veo también, digo, que algunas preguntas han trasladado y creo que tendríamos tiempo de un par de ellas, si te parece, por lo menos contestarlas. Diego. Roberto, por favor. Sí, interrumpo. Aunque está muy interesante la charla, la verdad es que han salido bastantes temas. Tenemos 4 jornadas más por delante, con lo cual vamos a tener tiempo de hablar de muchos temas. Aquí han salido ya varias preguntas. Si queréis, os hago un resumen de las preguntas, ¿vale? Preguntan opción ecoesquemas o segundo pilar para incentivar el olivar con los planes estratégicos. La opinión que hay sobre las organizaciones profesionales el olivar, de productores, perdón, previstas en la nueva PAC, por qué Italia también tiene precios mucho más altos que España, y también por qué el producto eco es más nutritivo per se o aporta otros valores, y también el efecto de la captura del CO2, si es neto o es neutro, no solo neutro. Son varios temas que algunos se han tocado, otros no. La última creo que está respondida, digo, sí. Por ir por esa cuestión, digo, en la última, digo, vamos, en el estudio que hicimos encargado a nuestra cátedra de producción ecológica, la Universidad de Córdoba, el olivar salía con un balance no solo neutro, sino hablamos de negativo. Y precisamente, además, los olivares de los que ha estado hablando José María, son olivares de sierra, donde además también la cubierta vegetal es intrínseca por retención de, digo, porque con las pendientes que hay no podría ser de otra manera, y es una ayuda contra la erosión. Son precisamente aquellos que tienen un mayor porcentaje de captura de CO2, y no hablamos de neutro, sino que además se traga más de lo que hay. Digo, otra de las cuestiones, José María, si las has anotado tú. Sí.
Mira, yo en cuanto a una pregunta interesante, porque además está encima de la mesa ahora mismo y se está discutiendo ahora mismo, ¿no? El tema de los ecoesquemas. A ver, los ecoesquemas van a ir, pienso yo, o sea, a riesgo de equivocarme, pero por lo que reuniones incluso que traemos, etcétera, hemos estado hablando, los ecoesquemas van a ir asociados al primer pilar, no al segundo pilar. El segundo pilar de desarrollo rural va a seguir con las medidas, lo que hasta ahora era la medida 10 y la medida 11 de agricultura ecológica, ayuda a la agricultura ecológica, ayuda a la cubierta vegetal en alta pendiente. Esas están en desarrollo rural, en el pilar 2, y van a seguir de una forma o de otra, a lo mejor variando, pero van a seguir. Y los ecoesquemas lo que va a sustituir en cierta forma es lo que era el greening, que era un pago directo asociado a la ayuda básica. Es decir, en la PAC hay dos pilares, como sabes, pilar 1 y pilar 2. Y el pilar 1 hasta ahora, ¿qué era? Era un pago básico, que era según la región donde estuviéramos, etcétera, los derechos históricos que teníamos, etcétera, y a eso iba asociado un greening, que en el caso de los cultivos leñosos, que nos ocupa, en el caso del olivar, por el hecho de ser olivar, ya automáticamente te asignaban ese pago de greening, ¿no? Bien, ahora eso se va a sustituir por los ecoesquemas, ¿no? Y yo aquí apuntaba antes, los ecoesquemas son 9, unos están asociados a las tierras arables, que bueno, en este momento no nos incumben, otros a ganadería, pero es que de los 9, apuntaba el otro día, que 5 inciden directamente en prácticas asociadas al olivar y que los que hagan agricultura ecológica la están cumpliendo, que son el plan de gestión de nutrientes. Es decir, un ecoesquema va a ser el que tenga un plan de gestión de nutrientes, contamine menos con los nutrientes, use menos fertilizantes, minerales, etcétera, etcétera. Eso, el que haga agricultura ecológica lo cumple. Luego va a acceder a ese ecoesquema y a la cantidad asociada a ese ecoesquema. Otro es alternativa a la quema. La alternativa a la quema de restos de poda, ¿cuál es? Pues triturar y dejar en el campo los restos de poda triturados, ¿no? Y el uso también del alperujo como fertilizante. Eso está en línea con la agricultura ecológica. Los planes de gestión de fitosanitarios también, que te van a obligar a tener un plan de gestión de fitosanitarios y a usarlo de una manera sostenible, etcétera, etcétera. Los que hacen agricultura ecológica van a cumplir también ese ecoesquema, que es el número 6. Y luego, cubiertas vegetales en cultivos leñosos, que ya estaba también en el pilar 2, en el desarrollo rural del FEADER, como he dicho antes, también se va a incluir como otro esquema, también lo cumple la agricultura ecológica. Y luego el mantenimiento, el 9, que es el mantenimiento de márgenes en las lindes de las fincas, en las veras de los ríos, etcétera, y de islas, ¿no? También aplicable al leñoso. Por tanto, de los 9 ecoesquemas, 5 van a ser ecoesquemas que quien practica agricultura ecológica los va a cumplir y por tanto va a acceder a los pagos asociados a los ecoesquemas. Así pues, de la nueva PAC va a tener el pago básico, que por regiones vamos a seguir teniendo según los derechos que tengamos y el pago histórico que tenemos. Por otro lado, los ecoesquemas, que en el caso de la agricultura ecológica estoy diciendo que si se gestionan bien, cumplen 5 de los 9 y se cumplen todos los de leñosos. Y después tendremos el pilar 2, desarrollo rural, que también seguirá apoyando e incentivando tanto la reconversión hacia la agricultura ecológica como esperemos que el mantenimiento también de los que ya están, ¿no? Por tanto, quiere decir esto que una parte importante de la PAC pues va a potenciar la agricultura ecológica sin duda alguna, ¿no? Luego hacía otra pregunta de Italia. Bueno, el tema de Italia es un tema general, no un tema solo del aceite, ¿no? Hablando de aceite, del aceite ecológico, es un valor diferencial en cualquier aceite virgen extra, siempre que sea virgen extra. Fijaros que cuando vemos los datos que nos da el COI de precio medio en Italia y en España, siempre hay una diferencia bestial de más del 200%. Es decir, ahora mismo, si en España el aceite está, el virgen extra, 2,80, en Italia está 5 euros, ¿no? Es un diferencial muy... Bueno, en ecológico ocurre lo mismo, pero con su diferencial también, ¿no? Es decir, ¿y por qué se da eso? Bueno, pues yo creo que al final es una cuestión de cultura del aceite, de educación. En Italia, bueno, es un producto estrella, es un producto que, bueno, aquí el porcentaje de consumo virgen extra en Italia es el 80%, en España no llegamos al 50% prácticamente, y el resto son otros aceites. Entonces ese es un diferencial que existe y que, bueno, que más que criticarlo muchas veces, ¿no? Les digo, ¿por qué en Italia? Porque al final se lo vendemos nosotros. Lo que debemos hacer es aprender
y incentivar la cultura del aceite, las catas, etcétera, como hacen ellos, ¿no? Y de esa forma elevar al consumidor el precio que paga por un producto como el aceite de oliva, ¿no? No sé si había alguna pregunta más. Bueno, sí, ¿por qué es más nutritivo? ¿Por qué es más nutritivo? Me han preguntado el aceite de montaña o el ecológico. Vamos a ver, más que nutritivo, porque bueno, al final las calorías son las mismas, tal, es más saludable, ¿no? Es más saludable, nutricionalmente más saludable. ¿Por qué? Porque sabéis que el aceite de oliva el 97% son ácidos grasos, que son, bueno, todos los aceites al final son ácido oleico, linoleico, etcétera, son todos lo mismo, la misma formulación, y después hay un 3% de elementos que son más de 250 elementos menores, que se le llaman, que es la fracción insaponificable, que tiene muchísimas propiedades y que es lo que diferencia un virgen extra de un aceite refinado, ¿no? Bien, pues lo que decía es que hay varios estudios, no, nosotros participamos en uno, pero hay más estudios donde se demuestra que el porcentaje de elementos menores de fracción insaponificable en olivares de montaña y en olivares marginales, donde las condiciones tanto climáticas como el suelo son más hostiles, es mayor ese porcentaje de, bueno, es normal, a ver, ¿cómo si os digo yo? ¿Qué tiene más antioxidante? ¿Un espárrago de campiña sembrado o un espárrago silvestre de la sierra? Pues los productos dan menos kilos, pero concentran más tanto la esencia como los componentes saludables, ¿no? Y bueno, no me quiero extender más. Digo, gracias, José María. Has hecho, digo, el repaso completo, respuesta yo creo que a todo. Y además, no, digo, con el tema de los ecoesquemas, no te voy a añadir ni una coma, porque has definido perfectamente cómo deben ser la posición que está defendiendo Ecovalia también para en defensa del sector, para mantener la importancia. Es decir, si el sector, me han dicho, señores, si este es el sector protagonista, porque es el que nos hace falta para llegar aquí, lo que no podemos en ningún momento escatimarle ningún recurso, sino al revés, apoyarlo. Con lo cual, como lo has definido perfectamente, es que no le añado nada, y a todos los que nos están escuchando, quédense con las palabras que ha dicho tal cual, es decir, en los ecoesquemas un productor ecológico los cumple perfectamente, con lo cual estamos hablando de un sistema que está por encima, acceder a ellos, y hay una agricultura ecológica en el segundo pilar, que es su lugar natural, porque es un elemento para el desarrollo rural importantísimo, y complementado con los ecoesquemas que estén planteando, pero no puestos al mismo nivel, porque entonces estaríamos haciendo de menos a la producción ecológica. Pues íbamos a estar media hora y llevamos 50 minutos. ¿Sabes? Se ha pasado rapidísimo, ¿eh? Se ha pasado rápido y podíamos estar más tiempo. Digo, nos faltaría, digo, hasta una copa de vino aquí delante, digo, pero bueno. Ojalá. Yo quiero agradecerte muchísimo cuando te llamé para esta jornada. Digo, vamos, no tardaste ni un minuto en decir adelante la colaboración que nos has prestado, orgullosísimo de tener un profesional y abrir esta serie de jornadas con un profesional aquí. Y al resto, pues les emplazo a la próxima sesión que tendremos, que debe ser en la semana que viene, con otro gran profesional que como Vicente Rodríguez Niño, donde hablaremos también de manejo y en el mismo tono distendido, y espero que les haya sido de interés, de utilidad, y como decía al principio, pretendía que fuera amena e interesante. Creo que hemos conseguido las dos cosas, ¿no? Pues nada, Diego, por mi parte agradecer una vez más. Yo me siento en mi casa porque soy socio además de Ecovalia, es decir, y me he apuntado, por supuesto, como todo, a las siguientes sesiones, y deseando escuchar a gente de la talla de que tú has dicho, de Niño, de Álvaro Lavarría, de Juan Manuel Luque, y de gente que lo son todos y que tienen una experiencia de la que todos podemos aprender. Así que muchas gracias. Pues sin más, yo creo que lo que toca es despedir. No sé si los compañeros, así esto como digo, los compañeros de servicios de los servicios centrales o los estudios centrales tienen algo que añadir, digo, Roberto o algo, y si no, bueno, pues despedir la conexión, que pasen una buena tarde y espero verles en la próxima charla la semana que viene.